Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, sobre todo para que podamos dar pasos muy importantes en nuestra vida como cristianos. Hoy recordamos también a un gran santo de la iglesia y felicitamos a esta congregación de San Ignacio de Loyola, más conocidos como los jesuitas. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro con la lectura del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 10, luego del 16 al 21. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contienda para todo el país. Ni he prestado ni han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Señor Dios de los ejércitos, no me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano me senté solitario, porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Te me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor: si vuelves, te haré volver a mí. Estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti. No te conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. Bueno, esta es la situación, ¿verdad?, de Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta Shion, y justamente porque se encuentra ante tanta maldad. Ando y cuavema eva ya pota Jeremías. Checane oma y Jeremías. Este itereima, añe este itereima, o mañana y cuello, o pucapaz y cuello. Ahora hasta tengo que sentarme ya solitario, yo solito, porque ya nadie me quiere, ya nadie me quiere tener en su grupo. ¿Entendés? Cuando uno quiere decir la verdad, cuando uno está buscando la justicia, cuando uno procura proclamar lo que el Señor está pidiendo, evidentemente, umio iba ahí na tape baire araka bemba eutan de invitatas e itan de yuga abeñañe mongueta miña en dumi ba ikolandere sean ba elañan de yara umio pepen de yurupe eres hanma ore pe iba y mía. Y justamente el Señor dice: por favor, que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Porque también esta es algunas veces la desgracia que puede suceder. El profeta que es enviado para denunciar, para decir las cosas equivocadas, y va hoy que hay bebé lleva, y es engullido por el mal. Y encontramos en varios pasajes de la palabra de Dios como algunos de estos profetas que tienen que anunciar y que tienen que denunciar, sin embargo, después son tomados por estos que están en el mal. Pero no simplemente porque los eliminan, los matan, o porque ahí o porque sino que porque ellos mismos también, en lugar de convertirlos hacia Dios, nos convertimos hacia el mal. Así es que este es un peligro también, queridos amigos. Cada uno de nosotros, porque todos somos profetas en denunciar las cosas negativas. Y tenemos que estar atentos para que el mal no nos engulla. Y que la bendición del Señor, queridos hermanos, descienda hoy una vez más sobre cada uno de nosotros y nos preserve y nos libere de todo mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.